Pues vamos a echar mucho de menos a Alba Vila hoy. Pero hoy no es que vayamos a dar caña, hoy vamos a dar caña, leña y bueno, lo que haga falta. Pónganse cómodos porque el programa viene calentito, por lo menos yo estoy bastante irritado con las cosas que he leído esta mañana y con lo que voy viendo, y creo que mis contertulios también están con ganas de hacer programa, así que prepárense porque hoy va a ser la cosa, va a estar animadísima. ¿De verdad, Francas? Porque además empiezas tú ya con... Sí, pero vengo de un fin de semana feliz yo. Bueno. Ya sabes por qué. Bueno. Pero empiezo con un tema que me parece que tiene una doble vertiente. O sea, me explico. Se ha presentado una querella en España por una asociación que se llama Urbex, Unión de la Resistencia Venezolana en el Exilio, Más Manos Limpias, muy conocida de esta casa, y de los españoles también, sobre dos personajes que son Miguel Rodríguez Torres, que fue director de inteligencia de Venezuela, y Luisa Ortega, bastante conocida, fiscal general en su momento. ¿Por qué? Pues por la detención ilegal, más violaciones, torturas, etcétera, a una señora que se llama Dulce Bravo, que tuvo que exiliarse a Argentina y que además no tenía nada que ver con la política, simplemente estaba en una caseta sobre mujeres y no sé qué, ¿no? Bueno, lo que relata esta mujer es bestial y la Audiencia Nacional ha aceptado la querella y ha empezado las indagaciones. ¿Por qué se presenta en España? Pues porque esos dos pájaros, que son muy conocidos por la resistencia venezolana, están en España protegidos, asilados y protegidos por dos personajes que igual los suenan: José Luis Rodríguez Zapatero y Fernando Grande Marlaska, que les han dado cobijo en España. La acusación es sobre lo que he dicho, de violación, etcétera, pero es crímenes contra la lesa humanidad. Esta mujer narra, el único periódico que se ha hecho con España, esa querella me parece que fue presentada jueves o viernes pasado, ha sido The Objective, y esa mujer narra en la presentación de esa querella todo lo que le hicieron y es alucinante, y es un caso, pero al menos hay un caso. Porque si no hay caso, no hay, como dice el PSOE, cuando no hay caso, no hay caso, pues aquí hay un caso. Bueno, pues eso nos indica exactamente qué gobierno tenemos también. Bueno, los invitados de hoy yo creo que les van a hacer vibrar. ¿Verdad, Maite Contreras? Porque ¿cómo está Miguel nunca, Ríos? Maite. ¿Cómo está Miguel Ríos el domingo en...? Muy viejecito, como todos. El tiempo es inexorable y no perdona a nadie. Pero me molesta tanta mentira y tanto bulo y tanto fango por parte de Pietro Calígula. Ya sabéis a quién me refiero. Lo digo porque en la plaza San Pietro, sabes que enfrente de la cúpula vivía Calígula. Ahí es donde... Entonces, como estamos en la era de los tiranos, como decía Francas, el otro día los medios afines, que son todos, la secta y demás congéneres, dicen que había 1000 personas. 1000 personas no había en Callao para nada. En la convocatoria pro-europea, pro-von der Leyen, otra tirana psicópata, que ya se le está viendo la hilacha, como dicen los argentinos, descaradamente, poco menos que ya habla descaradamente en uno de estos de YouTube que vi anoche, de que nos tenemos que inyectar para tener una mentalidad más acorde con lo que a futuro nos viene. O sea, yo no sé qué tendrá esta señora con el marido y con las farmacéuticas diseñado para volvernos majaras, drogarnos y vacunarnos. Ya son vacunas de tipo mental, para controlar nuestra forma de pensar. Y ahí viene que lo mire la gente. Von der Leyen, última conferencia, no se despintaba nada de los discursos de Hitler, porque a la mujer ya se la ve cierta mala uva y malestar. Ya está como muy neurótica, rabiosa, tipo Pedro Sánchez con la mandíbula que se le dispara. Porque no acaban de controlar la situación y no salen las cosas como estaban previstas. Entonces, no había nadie a favor de la Unión Europea en Callao el domingo, porque estuve
había más de 200.000 personas que con un dron desde la Torre de Jerez filmado pues, se vería claramente. Y el sábado. Esta cosa de mentir Sábado, tan sistemáticamente, minimizar lo que hace el enemigo, atacar o reírse del juez Peinado, esas risitas de este multiministro de Justicia y causar varias frente... Yo es que estoy por ir al juzgado y sentarme allí debajo del obelisco a favor de Peinado con una pancarta y hacer huelga de hambre, porque es que a este tío habría que hacerle un monumento. Pues le haremos el monumento, empezaremos con el ladrillito que tiene Miguel Robledo encima de la mesa. Ahí va, si es un ladrillo. No, es que lo hemos recuperado, se había perdido. Que nos recuerda que tenemos a un presidente que cada vez ya está en la tiranía, pero es una tiranía que va aumentando cada vez más, y el único presidente de la historia de España que nos ha dicho que hay que hacer un muro para separar a una España de la otra España. Pero a mí lo que me preocupa es que esa España, además, cada vez está yendo a una vía más tercermundista en el que empieza a no funcionar nada, en el que no funciona el AVE, se nos corta la luz, vas a Barajas y parece una plaza chunga de un barrio chungo en la transición española, es decir, y donde esto empieza a parecerse más, todo esto lleno de funcionarios y de asesores, es decir, cada vez más gente dependiendo del dinero público, pues esta España no funciona. O sea, vamos a una España en el modelo ese comunista que al final acaba paralizada. Ayer pasó algo en Sevilla, ¿no? En el AVE pasó algo ayer en Sevilla. 3 horas o sea, colapsado Santa Justa, 9 trenes esperando, tirados y tal, otro caos. Es decir, es que ahora viajar en AVE ha pasado de ser un símbolo del AVE en todo el mundo, el AVE español, a convertirse en una lotería donde te metes y a ver. Entonces, lo mejor que tienes cuando vayas en el AVE, llévate provisiones, llévate el kit, llévate agua de comida, porque lo más probable es que tengas un problema. Y una Oye, bombona Miguel, para ¿qué es respirar. eso de la familia? Tú que sabes de estos temas de comunicación, que eres un auténtico experto. ¿Qué es eso de la familia de la tele? Que yo al principio lo leía y pensaba, debe ser que unos cuantos allí de Televisión Española, que son muy amiguetes, les llaman a la familia de la tele. Y resulta que no, que es una productora. Bueno, vamos a ver, la familia de la tele, básicamente, por cogerlo por el ejemplo y definirlo, es Sálvame Deluxe, que estaba en Telecinco, es decir, basura moral, trasladado a la televisión pública con estos impuestos. Eso es básicamente la familia de la tele. La basura de la tele. O sea, ¿No habían sido denunciados por una violación en no sé qué, por un... En un programa, en un Gran Hermano. ¿Y estos siguen produciendo programas como si no pasara nada? Pero Puede si es que- ir la policía a detenerles en plató en cualquier momento. Pero a mí que produzca me da lo mismo. A mí lo que me parece espectacular es que sea una televisión pública. Por cierto, una televisión pública que mientras se está eligiendo o no se está eligiendo papa, el programa de... Ya no me acuerdo qué programa era. ¿Cuál es el primer sketch que hacen? Coger a un tío del público y vestirle de papa. Ese fue lo primero, la televisión pública. Es decir, vamos a coger a todo lo que hay por ahí suelto y tal, que nos mole en esta idea nuestra de gobierno, vamos a juntarlo. Oye, Jesús Cintora. Jesús Cintora salió de Telecinco, os quiero recordar, con un comunicado de Telecinco por sectario. Se fue a Televisión Española. Tras una comparecencia del presidente de Televisión Española entonces en la comisión parlamentaria, lo acaban sacando. Lo vuelven a meter ahora. Es que ves su programa y ríete del ladrillo. Ahí lo que hay que ir ya es directamente, pues no sé, pues que si con un casco o con qué, ¿no? Es decir, todo eso en la televisión pública es su sitio. No, en la privada, bueno, que hagan lo que quieran. En la privada la libertad de expresión. Pero en la pública, que debería proyectar un modelo de, en fin, no sé, mínimos, pues la familia de Tiene la televisión, ventaja que no lo ve nadie. los antiguos de Sálvame, con Matamoros, la tal, la no sé qué, entrando en una carroza en Prado del Rey. O sea, es que esto es como Pan y una circo. locura. Es una locura total. Y todo para conseguir una audiencia que obviamente, como era muy baja, pues han mejorado, pero que no acaba de despegar. Oye, Pero con Pólvora del Rey. que Broncano no ha conseguido ganar al que querían ganar. Bueno, pero te ha subido la audiencia. Sí. Decía, es que es como si partes de cero y te da, ¿Pero a qué y te da precio? 50, pues oye, es un éxito. ¿A qué precio? Bueno, bien. O sea que con 1.000 millones de presupuesto han conseguido subir un poquito la audiencia. Un poquito, sí. Pero ahí son no, unos pero genios, olvidado del presupuesto. Lo que hay que pensar es en la deuda. Porque el presupuesto, bueno, pues bien, pero la deuda que sigue acumulándose, Y donde resulta
que el comité de estos de informativos, estos que deben velar por la pureza, salen a protestar por el tema de esta familia ex-Sálvame de Lux, pero en informativos no dicen ni Pamplona, donde es una auténtica aberración y una auténtica vergüenza, ¿no? Pero bueno. Don José Ramón Ferrandis, es usted un lujo para esta Bueno, muchísimas para esta gracias, casa. Julio. Muchísimas gracias. Encantado de estar con vosotros nuevamente. ¿No está usted enfadado? No, nada, ni molesto. Es que sigo impresionado por el nuevo Papa. Y eso es un hálito positivo el que por lo menos sobre mí ha dejado caer. Es decir, me alegro. Desde que supimos quién era, que jamás imaginé, pero tampoco sabía nada yo de los candidatos. Por lo tanto, esto es normal. Me ha parecido una persona realmente excelente. No ya extraordinaria, que es un término que se puede aplicar a cualquiera, es decir, que se sale de lo común, pero se puede salir por abajo, claro. No. Este señor tiene, es un compendio de virtudes, a mi juicio. Y eso puede hacer mucho bien a todo el mundo, católicos y no católicos. De manera que sigo positivamente influido. Y por tanto, pues de momento no puedo pasar a la crítica directa, simplemente la gran satisfacción que me invade. Estamos completamente de acuerdo. La verdad es que tener como sumo pontífice a alguien con una formación intelectual como la que tiene, con una formación académica como matemático, además con un doctorado cum laude en Derecho Canónico, más los conocimientos de teología, además de haber pasado una gran parte de su vida junto a los más pobres, los más miserables del mundo, atendiéndoles y... La verdad es que no se puede pedir más. Es decir, tiene absolutamente todo. Y encima vuelve y celebra una misa en latín, misas, por cierto, tradicionales que estaban perseguidas materialmente por Francisco directamente, sí. Aunque Benedicto XVI intentó que tuvieran más predicamentos, sin mucho éxito, ahora lo van a tener. Yo que soy además un auténtico forofo de la misa tradicional, de la misa en latín y sobre todo del gregoriano, de la misa de Ángelis, que me encanta. Parece que es una liturgia que te acerca mucho a Dios y que es muy profunda y muy solemne. Don Antonio, vamos a hablar de medicamentos. Bueno, pero me puedo sumar. Depende. Me puedo sumar al tema, al tema del Papa. Sí, hombre, claro. Porque desde luego ha puesto la fe otra vez en el principio. Sí. Y eso es muy importante. O sea, es definitivo. La verdad es que ha infundido esperanza en muchas personas que estaban tristes, que estaban desanimadas. A mí me parecía Juan 23 a ratos. O sea... ¿No recuerda él cuando sale de perfil a Pablo VI? O sea, tiene un perfil que a mí me recuerda mucho a Pablo VI. Puede ser. Como intelectual puede ser, pero el simplismo, su cara de bondad de santo, tiene cara de santo, Juan 23. Don José Antonio Campoy, que lo tenemos ya al otro lado de la línea telefónica. Buenas tardes, buenos días. Buenos días, Julio. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada, José Antonio. Es un placer. Uno de los hombres que tienen más experiencia en el mundo, no solamente de la medicina, de la salud, él ha tenido durante muchos años Discovery Salud, ¿me equivoco? No, estuvimos 23 años en la calle y de hecho sigue todavía la web, el internet. ¿Y qué es Discovery Salud, José Antonio? Pues mira, fue una publicación, es una publicación que lleva 25 años denunciando todas las mentiras que hay en el ámbito sanitario y en el ámbito farmacéutico, y hemos tenido todo tipo de problemas, persecuciones, amenazas de muerte, en fin, ha sido bastante complicado. Hablar del mundo farmacéutico en este país, en cualquier país del mundo, parece que en Europa también, porque como hemos visto cómo ha transcurrido el asunto de Pfizer, von der Leyen y su marido, es arriesgado, ¿no? Es muy arriesgado y de hecho ha habido muchos médicos que han sido encontrados muertos en condiciones muy extrañas. Lo llevamos denunciando muchos años. La información está al alcance de cualquiera. Lo que pasa es que los grandes medios de comunicación hasta ahora no se han querido hacer eco de todo esto, pensando que esto eran charaduras, joas, informaciones falsas, bulos, en fin, lo de siempre. Pero está todo documentado. Lo que pasa es que la gente no hace caso.
Uno de los asuntos que llamó la atención durante la campaña política presidencial de Trump fue el asunto de poner en manos de Robert Kennedy el asunto de la salud de los americanos. Kennedy se ha hecho muy popular ahondando en los problemas específicamente de los niños americanos, sus problemas de salud, sus problemas de obesidad, de diabetes, etcétera, etcétera, también haciendo referencia a los efectos de las múltiples vacunas que se administran a los niños, y parecía que iba a haber una seria ruptura con la política de siempre, practicada durante los últimos 50, 60 años en Estados Unidos en los temas farmacéuticos. ¿Usted también tiene una cierta esperanza con lo que pueda hacer Robert Kennedy y el propio Trump en este asunto? En realidad no se trata de esperanza de lo que puedo hacer, ya lo está haciendo. Lo que pasa es que por la razón que sea, aquí no se está explicando lo que Donald Trump ya ha puesto en marcha. Digo lo que Donald Trump a través de Robert Kennedy. Mira, nosotros entrevistamos a Robert Kennedy 2 veces en los últimos años. Y él ya nos contó desde la época en que Donald Trump era su enemigo, entre comillas, todo lo que estaba pasando en el mundo y todas las sinvergonzonadas que se estaban realizando. Y de hecho, a Donald Trump la gente no parece recordar que ya cuando fue presidente, en agosto de 2017, se comprometió a reducir las regulaciones actuales de la FDA, a acabar con todas las mentiras que se estaban contando por parte de las instituciones sanitarias, y llegó a afirmar que podía eliminar, estaba dispuesta a eliminar hasta el 80% de las regulaciones que entonces había. Eso lo dijo en agosto o en septiembre de 2017. Estuvo 4 años en el poder y no pudo hacer nada de eso. Y la mayor parte de las informaciones y de las cosas que se publicaron de Donald Trump entonces no se llevaron a cabo. Lo que pasa es que, bueno, la gente no es consciente de ello. Aquí se ha comprometido porque Robert Kennedy estaba teniendo mucha importancia con las afirmaciones que había hecho, con entrevistas como la que nos concedió a nosotros, donde estuvo afirmando cosas de una gravedad inusitada que los medios de comunicación no quieren recoger. Por ejemplo, don José Antonio. Entre otros que las vacunas, por ejemplo, jamás han prevenido ninguna enfermedad, y que los antibióticos, en la mayor parte de los casos, tampoco sirven para nada. Pero claro, son cosas tan fuertes que rompen con la base en la que está sentada el sistema sanitario, que nadie se lo puede creer. Y es igual que estén publicados cientos de trabajos científicos en las principales revistas científicas del mundo, porque nadie se las lee, nadie hace caso. Mira, te voy a poner un ejemplo muy tonto. En 2017, que es el mismo año, la revista, que es el órgano de la Asociación Médica Americana, JAMA, desveló que 71 de los 222 fármacos que había aprobado la FDA entre 2001 y 2010, 71 de los 222 eran tan peligrosos que hubo que retirarlos inmediatamente de la venta. Pero estuvieron vendiéndose durante años. ¿Quién les ha hecho eco de esto? No, mira, el editor de Lancet, Richard Horton, en 2004, afirmó con contundencia que las revistas habían servido para el blanqueo de información de la industria farmacéutica. Y no se cortó. Y a partir de ahí, los editores de otras revistas hicieron lo mismo. Por ejemplo, el New England Journal of Medicine, que entonces la editora era Maria Angel, criticaría duramente a la industria y la acusó de haberse convertido principalmente en una máquina de marketing. Y el editor jefe del British Medical Journal, Richard Smith, afirmó en un artículo ya publicado en 2005 que le había confesado casi un cuarto de siglo, siendo director de ese medio, darse cuenta de lo que estaba pasando y cómo estaban siendo engañados. ¿Quién se ha hecho eco de esto en España aparte de nosotros? Nadie. Pero si ya hemos publicado esta cantidad de información sobre fraudes y falsedades en el ámbito médico, que si lo que hemos contado nosotros fuera falso, yo estaría en la cárcel. Y después de 25 años, nadie me ha tocado. Hoy hemos conocido que, entre otras cosas, Donald Trump, en este mundo de la sanidad americana, ha recurrido a una reducción drástica de los precios de los medicamentos. Si te asomas a Internet y haces una serie de consultas, te das cuenta que efectivamente hay unas diferencias muy sorprendentes en el precio de muchos de los medicamentos habituales,
por ejemplo, entre Turquía, que es el país probablemente más barato del mundo, según hemos podido ver, y Francia también, que es un país donde los medicamentos tienen un precio especialmente bajo, y los Estados Unidos, donde la media de coste de un medicamento de los habituales está más o menos en 3 veces el precio que puede costar en Europa y en 14 veces el precio que puede costar en Estambul. ¿Cómo puede justificarse ese tipo de diferencias en los precios? Pues porque esto es simplemente un negocio y depende de los países. Mira, ¿por qué en Estados Unidos los fármacos son más caros? Porque en Estados Unidos la industria farmacéutica es responsable de los efectos adversos, especialmente de los fallecimientos y de las muertes que provocan los medicamentos. Allí son responsables. Entonces tienen que pagar auténticas salvajadas de cientos de millones de euros y por tanto necesitan que los fármacos sean más caros porque luego se tienen que hacer cargo de la responsabilidad correspondiente. Allí basta con que un abogado ejerza lo que se llama un class action, es decir, representa a varias personas que han sido efecto o víctimas de determinado medicamento y si el tribunal considera que ese medicamento efectivamente ha provocado esos efectos adversos o esas muertes a esas personas, inmediatamente todos aquellos que han comprado ese medicamento tienen derecho a la indemnización. Eso se llama el class action. Eso en España no existe. En España, por ejemplo, cuando la famosa Gardasil, la vacuna esta para el supuesto virus del papiloma humano, llevó a muchísimas chavalas jovencitas a tener gravísimos efectos adversos, el abogado que lo llevaba, Fernando Suna, que es un abogado muy conocido de Sevilla, que han entrevistado en casi todas las cadenas de televisión, se encontró con que tenía que ir caso por caso llevando los testigos y las muestras, porque no basta con que tú demuestres que el fármaco ha afectado a una persona y por tanto tiene que haber afectado a otras. No. Si aquí hay 1000 personas que han sido afectadas, tienen que celebrarse 1000 juicios. Esto es increíble y esto solamente pasa en España. Entonces, claro, aquí la industria farmacéutica no paga en ningún caso las indemnizaciones que se están pagando en Estados Unidos de una manera masiva por todos los efectos adversos de sus medicamentos. Y aquí no, aquí nadie paga nada. Toda la gente que ha cobrado por los efectos de muchos medicamentos muy conocidos, en España no recibe un céntimo, ni en España ni en otros muchos países. ¿Por qué? Pues porque el Estado les autoriza a hacer esto, porque han hecho una legislación que impide que tú puedas en un momento determinado agarrar a todas las chavalas que tomaron Gardasil y hacer un juicio único. No, eso en España está prohibido. ¿Qué te parece? Ahora entiendes por qué los fármacos son más caros en Estados Unidos, porque allí se tienen que responsabilizar de lo que hacen, salvo en el caso de las vacunas. La industria farmacéutica consiguió que los efectos adversos de las vacunas no tengan que pagarlos las industrias farmacéuticas. Y ya no te quiero contar si de lo que se trata es de pedir responsabilidades civiles o penales. Olvídate, la industria farmacéutica está absolutamente exenta. Lo único que tiene que hacer es pagar, pero nadie va a la cárcel por las fechorías que comete. Ha hecho referencia a que Donald Trump está haciendo muchas cosas en el mundo de la salud, de la sanidad en Estados Unidos. ¿A qué otros temas hace referencia? Bueno, yo tengo que decir que yo no me fiaría tanto de Donald Trump como la gente piense, porque cuando él estuvo de presidente mantuvo a Anthony Fauci, que es el responsable de toda la farsa de la COVID-19, y lo tuvo como responsable a su lado y lo pudo haber echado en cualquier momento, no lo ha hecho. ¿Por qué en estos momentos Donald Trump sí está dispuesto a hacer esto? Porque llegó a un compromiso electoral con Robert Kennedy, que la gente parece olvidar, que era uno de los candidatos a la presidencia y estaba teniendo cada vez más incidencia y tenía muchos seguidores. Y por eso Donald Trump pactó con él. Y por eso es el secretario de Estado de Salud, porque tiene que cumplir su compromiso. Pero Donald Trump no está en contra de las vacunas, ni está en contra de los abusos de las farmacéuticas, ni nada de eso. Donald Trump está en estos momentos siendo el principal obstáculo de Robert Kennedy. Uno de los temas que hemos tratado en la reunión previa a este programa con el equipo era el tema de la cronificación del SIDA como enfermedad, que ha pasado de ser una enfermedad que producía la muerte a ser una enfermedad crónica. Y eso se ha hecho con unos tratamientos que tienen un coste brutal para la seguridad social, tan brutal que ni siquiera es posible acercarse a ese coste total, porque hablamos de más de 100.000 pacientes crónicos de SIDA que, bueno, que no han tenido la suerte que han tenido otros de que en 50 años se desarrollara una vacuna contra este virus.
Pues mira, yo en ese sentido no puedo coincidir con las personas que hayan participado en el debate, que no lo he oído, porque entre otras cosas, desde mi punto de vista, el VIH no existe, eso es un cuento chino. El VIH jamás ha demostrado su existencia, no está aislado, no está purificado, es un cuento chino todo lo del VIH y del SIDA. ¿Cuántas personas hay en España con SIDA, Julio? ¿Cuántas? Entrad en el Instituto Nacional de Estadística y ver casos de SIDA y muertes por SIDA. Pues si no llegan ni a 50 o 100, si es un caso absolutamente marginal. ¿Y cómo se basan los casos de SIDA? Se basan utilizando dos test, uno es el ELISA y el otro es el Western Blot, y ninguno de los dos son fiables. Ninguno de los dos son fiables, como no son fiables los test de la PCR que detectan el supuesto SARS-CoV-2 que dicen que ha dado lugar a la COVID-19. Es otra farsa. Pero si el propio inventor de la técnica PCR, Kary Mullis, premio Nobel por ello, dijo claramente que eso no servía para detectar una enfermedad y lo reiteró y lo denunció una y otra vez y no ha servido de nada. A todo el mundo le hacían una PCR y si daba positivo, tiene usted COVID. ¿Pero qué me está usted contando? Pero si eso es mentira. Tú agarras esa misma prueba, lo haces a 28 ciclos y sales negativo. Lo amplías, lo pasas a 32 ciclos y sale positivo. La misma prueba. Es una estafa, lo hemos contado hasta la saciedad y de una manera muy detallada, pero nadie escucha. Es que hay cosas que no las entiendo. E insisto, si todo lo que hemos contado fuera mentira, a mí me habrían pegado tiro, estaría en la cárcel. Y no es el caso. Don José Antonio, está con nosotros en la mesa el doctor Burgueño, que quiere comentar algo con usted. Estupendo. Doctor. Hola, buenos días, José Antonio. Buenos días, doctor. A ver, estamos hablando de la industria más poderosa del mundo, alternando con la industria de la defensa. Primer punto. Segundo punto. La industria farmacéutica tiene como aliado a los estados, a los gobiernos de los estados. Por lo tanto, los pagadores en prácticamente la totalidad del mundo son los estados y los ciudadanos los pagamos a través de la mayor parte del coste a través de los impuestos. Por lo tanto, estamos en una industria regulada desde hace muchísimo tiempo y llena de corrupción. Tanta corrupción como tiene la industria de la defensa. Eso es para que nos coloquemos en posición. Durante muchos años, el laboratorio farmacéutico ha conseguido una alianza con el prescriptor, que era el médico que prescribía los medicamentos. En estos momentos ya no es tanto con el médico, que todavía hay médicos que trabajan para la industria farmacéutica de una forma o de otra, pero la mayor parte de las veces en estos momentos la industria farmacéutica se apoya en la asociación de pacientes. Por lo tanto, aún la debilidad de los estados es aún mayor si encima tenemos a que la industria protege a una asociación de pacientes en la cual pueda haber 5 pacientes en un estado en el cual el medicamento pueda costar, por mor de la investigación y por mor del precio que ha puesto el medicamento, el laboratorio, en 2 o 3 millones de euros. Por lo tanto, de coste anual. Por lo tanto, tenemos que saber cómo se trata este tema. Estados Unidos, lleva usted toda la razón, Estados Unidos ha sido el país con el precio más alto de medicamentos a lo largo de los últimos 50 años, con relación a lo que tiene España. Pero eso no quita para decir que Estados Unidos con eso no gana, con eso pierde, no, con eso gana mucho dinero. Porque Estados Unidos fomenta una cosita que se llama la FDA. Y la FDA es la que pone en marcha, nada más y nada menos, que da el visto bueno a cada medicamento. Cada medicamento nuevo, que es donde los laboratorios de Estados Unidos, fundamentalmente, pudiendo casi siempre contra la industria europea, es donde gana sus máximas ganancias. Y eso
está en favor de cuando la FDA levanta sus capacidades para decir verbigracia en la vacuna del coronavirus, cuándo lo levanta, a qué precio y en qué momento lo levanta, como fue levantado la autorización para el coronavirus. Por lo tanto, estamos en una industria que obviamente domina la opinión pública a través de el gran poder y capacidad que tiene para... El precio de los medicamentos, que la gente inmediatamente, y hay que decirlo aquí, piensa en el medicamento que compra en la farmacia. Los medicamentos que compra en la farmacia son peccata minuta. El medicamento que compra en la farmacia y que está bajo la pérdida de la patente, se están vendiendo medicamentos que valen una cajita de pastillas, vale menos que una caja de chicle. O sea, de chicle. Por lo tanto, estamos en una industria en la que no cabe la competitividad ni la competencia. La competitividad y la competencia. Competitividad a niveles estratégicos y competencia a niveles de distribución, de almacenaje y todo lo demás. Por lo tanto, es una industria regulada totalmente y que ha pactado con los gobiernos de turno, y si no ha pactado, ha cambiado el gobierno de turno, a lo largo de que se lo digan a los gobiernos hispanoamericanos que tienen una larga historia de ser puestos por la industria farmacéutica. Por lo tanto, estamos ante un tema muy, muy importante y que, naturalmente, a mí me parece que el presidente de Estados Unidos quiere entrar, pero como una butade. O sea, no lo veo con la solvencia que este asunto merece. Y este asunto merece y que compete a través de una opinión de las cámaras, una opinión de los ciudadanos y hacer una información directa a los ciudadanos realmente seria y que no está ocurriendo en ningún sitio del mundo. Por lo tanto, me parece que es dar un poquito, pero nada más. La FDA no creo que esté tocada aunque parecía amenazarla. Y por cierto, el coronavirus fue facilitado en gran parte por Fauci. Y Fauci estaba en el momento y estuvo durante todo el tiempo de gobierno de los 4 años primeros. Sí, lo ha comentado José Antonio. José Antonio, dinos. Sí, dime, Julio. No, que el comentario que... Mira, yo es que llevo publicado más de 2.000 artículos y 4.000 noticias sobre toda la farsa de la medicina actual. Es imposible, como comprenderás, en los breves minutos explicar todas estas historias. Pero yo te voy a decir algo muy rápido y muy sencillo. Los fármacos más caros en España son los que se utilizan en oncología. Y aquí el escándalo está en cuando de repente el gobierno dice que este fármaco no lo va a financiar y entonces saltan los prebostes de la industria farmacéutica a través de sus testaferros diciendo que se está impidiendo la curación de las personas a los que esos fármacos podrían ayudar y no está dispuesto el Estado a pagarlos. Evidentemente, los ciudadanos de a pie, salvo que ser multimillonario, no se pueden permitir el lujo de pagar ningún fármaco oncológico, básicamente quimioterápicos, porque los costes son absoluta y totalmente disparatados. Bueno, pues ya Elena Salgado, cuando era ministra de Sanidad, a instancias, por cierto, de gente pesada como nosotros, reconoció que los fármacos oncológicos que se están dando a los enfermos en todo el mundo, lo máximo que consiguen es una supervivencia de 2 o 3 meses. No cura nada ninguno. Ningún fármaco que se esté dando a los enfermos de cáncer sirve para curar nada. Ninguno. Todo lo demás es absolutamente y profundamente falso. Lo hemos denunciado hasta la saciedad. Lo han reconocido montones de oncólogos. Está publicado en
todas partes. Y sin embargo en España sigue habiendo 400 a 500.000 personas de cáncer que se están financiando el Estado. Unos fármacos que lo único que hacen es prolongar como mucho 2 o 3 veces su muerte, porque curación clínica no tiene nada que ver con curación. Bueno. Tú sabes que los oncólogos, para decir que sus fármacos funcionan, lo que hacen es que cogen a una persona, que la detectan con un tumor pequeñito y lo antes posible, por eso es muy importante hacerlo antes, lo detectan pronto. Si el paciente sobrevive 5 años, los oncólogos dicen que se ha producido una curación clínica y los ponen en las estadísticas, curación clínica, un caso más de curación clínica gracias a nuestros fármacos. Bueno, pues si el paciente se muere al día siguiente, sigue apareciendo en las estadísticas como curado. Perdona, José Antonio. Curado. Es una absoluta y total. Perdona, estafa. José Antonio. Se manipulan hasta las estadísticas. José Antonio, Sí, perdona un dime. segundo, porque aquí puede estar oyendo centenares de miles de enfermos de cáncer a los que hay que tener respeto. Estoy El teniendo cáncer, respeto. perdón, y yo tengo que dar mi opinión. Muy bien. Mi opinión es que el cáncer se cura con cirugía, se cura con radioterapia y se cura también actualmente con algunos fármacos. O sea, esto lo tiene que saber, lo tiene que saber el enfermo que se está poniendo en estos momentos una dosis de fármaco. Otra cosa es la licencia de un fármaco antes de tiempo. Por ejemplo, hay que poner ejemplo, el Avastin es un medicamento que se puso por la FDA como exactamente igual, con el mismo rollo que el coronavirus, se puso un año antes, precipitando el salir al mercado, porque curaba el cáncer de mama y había que curar el cáncer de mama de las personas que lo estaban padeciendo. Y además con las asociaciones de pacientes exigiendo la puesta en circulación de este medicamento. Por lo tanto, meses más tarde, meses más tarde se descubre que no solo lo anticipa, que es no solo no lo cura, que es una mejora inmediatamente y después rebota. Pero efectivamente esto es un ejemplo de la fortaleza y no conviene a la población alarmar con que hay centenares de personas que hoy han curado y siguen curando cáncer de próstata o los mantienen durante 20 años. Hay cánceres de próstata mantenidos durante 20 años. Hay cánceres de pulmón que se está replanteando que una enfermedad que morían inexorablemente hace 3 años, hay tipos de cáncer de pulmón que se están mejorando por años en estos momentos por el tiempo que está tratándose con el medicamento. El precio de estos medicamentos, evidentemente, están metiendo al sistema público de salud en una situación de no posible la financiación. Este es el tema, porque medicamentos que hoy tienen un valor no de curación, pero sí de amortiguamiento eficaz durante años, son medicamentos que están costando, acaba de decir Julio, lo que ocurre con el SIDA. El SIDA, que no es un cáncer, pero el SIDA, pues tenemos centenares de miles de SIDA en el mundo, millones en el mundo, en el cual la comodidad y confortabilidad de la medicación ya con una sola pastilla, cuando son necesarias tres familias de pastillas, pues ya las juntan en una y eso vale el que siga manteniéndose el precio 12.000 euros al año, 13.000 o 20.000 euros al año. Por lo tanto, estamos ante una situación
clave. Estados Unidos no puede seguir manteniendo $20.000 por persona en el sistema de Medicaid de Estados Unidos. Y tampoco puede con el Medicare y tampoco puede con el Obamacare. Esto es un tema muy gordo, pero que en España tenemos al sistema infrafinanciado. Vamos a darle la palabra a José Antonio para que no irnos del asunto central. José Antonio. Mira, Julio, yo entiendo que el doctor está en un paradigma que él vive y, por tanto, toda la argumentación que da está en relación con aquello que sabe. Yo llevo publicando en los últimos 25 años más de 100 extensísimos artículos sobre cáncer y te puedo asegurar que lo que él está planteando no tiene nada que ver con la realidad. Y te voy a poner un simple ejemplo. Yo reto al doctor Burgueño y a cualquier oncólogo que pueda estar escuchándonos a que me enseñe un solo trabajo científico publicado en los últimos 40 o 50 años en el que se afirme que un producto oncológico, el que sea, cura o previene una sola enfermedad oncológica. Que me pase un solo trabajo que demuestre esto. Uno solo, uno. Y yo le aseguro que no existe. Llevo 25 años pidiéndolo. No existe ningún trabajo que demuestre esto. Dice que hay muchísimas muchas personas que gracias a los quimioterápicos se han curado. Mire, entre usted en el Instituto Nacional de Estadística, moléstese en leer la morbilidad y mortalidad por cáncer y usted comprobará de manera fehaciente que año tras año, José Antonio, todos los años, y el Instituto Nacional de personas que mueren en España por cáncer es el mismo. España aumenta todos los no, años, es que voy a meterme pero con el también país. es verdad que aumenta en proporción a la población española. Hace unos años había 30 millones, hoy somos 40 y tantos, y lo que aumenta es la proporción de personas que van creciendo. Pero no se ha reducido jamás, nunca, el número de muertos por cáncer en España. E insisto, son datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística. Lo llevo publicando año tras año. Bueno, perdonad ambos, pero lamentablemente tenemos que cortar aquí el debate porque tenemos que conectar con la rueda de prensa que está haciendo en este momento José Antonio Fuster y que teníamos previsto. El tema me parece tan sensible y tan importante que si usted está disponible, don José Antonio, sí que valdría la pena ver, de contrastar estas opiniones en un debate más a fondo y más específico, si le parece. Yo no tengo problema, pero este debate ya lo mantuve en un programa de Sánchez Dragó con el presidente de la Sociedad Española de Oncología y otros oncólogos que cada vez que yo les decía, demuéstrenme ustedes que aparece un solo trabajo de los que afirman que cura un cáncer, y yo sigo esperando muchos años después, casi pasado 12 años. Me prometieron delante de las cámaras de televisión que sí, que me lo mandaban. Por supuesto no me han mandado nada, pero ¿cómo me van a mandar algo que no existe? Por Dios. José Antonio, de verdad que muchísimas gracias. Nada. Y quedamos para una próxima intervención, a ver si es posible aquí, incluso en directo en el plató. De acuerdo. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Perdóname, Antonio, que no te haya dado de nuevo esto, pero luego lo comentamos. Vamos con José Antonio Fuster, que ya está esta rueda de prensa en directo. Y hagámosla, venga, grande de nuevo. Y ahora mismo voy a hacer a ustedes que sean grandes también de nuevo, mis compañeros de la prensa, y pueden hacerme las preguntas que, si tienen alguna, estaré encantado de responder. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo está? Buenos días, bien. Qué alegría. Quiero preguntarle sobre el Papa XIV, ¿qué le parece el nombramiento? Que no nos El Papa habíamos 14. visto, León León XIV. XIV, perdón. ¿Qué le parece la elección del nuevo Papa? Sí. Y luego también quiero preguntarle, porque voces internas del PP llaman a estar preparados para una posible convocatoria electoral a partir de septiembre. Me gustaría saber en qué punto está Vox, si ustedes están preparados para un adelanto electoral y más después de algunas salidas del partido, cómo se está preparando Vox para un posible adelanto electoral y si ponen algún tipo de fecha o algo así. Gracias. Pues muchas gracias. Bueno, en cuanto a su santidad León XIV, pues me quedo con las palabras siempre del protodiácono cuando sale al balcón de San Pedro. Gaudium magnum, gran alegría. Hombre, no le voy a hacer una valoración política porque en Vox, desde luego, no somos un partido que tenemos un enorme respeto por las instituciones milenarias, y además porque creemos que es un error gigantesco hacer una valoración política de una institución como la Iglesia Católica sobre el sumo pontífice. Pero así entre nosotros, y ahora que no nos escucha nadie, es agustino y misionero. Yo estoy
Me encantan los agustinos y me encanta que la Iglesia Católica piense que hace falta misioneros. Porque desde luego nos hacen falta muchos misioneros, aquí también en Europa, muchos. Y en cuanto a la posible convocatoria electoral, o lo que dice el Partido Popular, presidente Sánchez, si algo conocemos es su, ¿cómo es?, manual de resistencia. Este hombre nosotros creemos que va a quedarse hasta el último segundo posible de su mandato, y si pudiera alargarlo, lo alargaría. Porque ya decimos que lo que quiere es esquivar banquillos de los acusados y que haya alguien, un partido, con este caso Vox, que lo que va a hacer va a ser derogar todas las políticas de la izquierda, no solo las de Sánchez, sino las de tantas décadas atrás. No creemos que vaya a haber un adelanto electoral. Por eso, precisamente por el conocimiento que tenemos ya de Pedro Sánchez, sabemos que lo hará cuando él crea que es mejor para sus intereses y no para los intereses de España, pero sí que le garantizo, y garantizo a todos los que nos estén escuchando, que Vox está preparado para subir a elecciones generales. Mañana mismo nosotros estamos preparadísimos. Y ojalá la subiera mañana mismo. Ojalá, de verdad. Buenos días, portavoz. ¿Qué tal? Muy buenos días. Me gustaría pedirle dos valoraciones. En primer lugar, que ahondara en esos mensajes entre el presidente y el exministro Ábalos revelados por El Mundo. Y en segundo lugar, sobre, a la luz de esos mensajes, esa decisión del Partido Popular de adelantar la convocatoria de su Congreso Nacional. Bueno, he dicho antes algo en la rueda de prensa, o sea, en mi exposición. Nosotros creemos que estos mensajes son apenas detalles. Lo que importa de verdad es la corrupción que rodea esos detalles. O sea, esta especie de José Luis Fuerte bis que hay entre el presidente Sánchez y su antiguo colaborador, pues no sé. La verdad es que, ¿qué es lo que echa de menos del señor Ábalos? ¿Sus juergas en paradores? No lo sé, pero vamos, que... Y el Partido Popular, pues que piense, que decida lo que quiera. El Partido Popular sabe perfectamente que nosotros hemos ofrecido muchas veces construir una alternativa necesaria para echar a Sánchez, pero no de verdad para echar solamente a Sánchez, porque es que entonces no vamos a hacer nada. Es echar a Sánchez y todas sus políticas. Pero el Partido Popular sigue empeñado en pactar todo con el Partido Socialista en Bruselas y aquí. Pues no sé, es que sus discursos públicos no tienen nada que ver con luego su acción política. La acción política del Partido Popular no tiene nada que ver con sus discursos públicos, esos de fin de semana, buscando titulares de que parecen una oposición, pero en el fondo, pues para desgracia de tantos, no lo son. Qué pena. Bueno. Y hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias por todo. Les espero seguro, el próximo lunes, pero si hay cualquier cosa antes, ya lo saben. Tienen nuestros teléfonos para no publicar cosas que no sean verdad. Ellos se tienen que ir y nosotros también. Volvemos ahora mismo. Bueno, como parece que el Santo Padre vuelve al latín, comenzaremos con una famosa frase latina que decía multi eramus et peperi tabuncula. Éramos muchos y parió la abuela. ¿Cuántos diputados eran en la Junta de Castilla-La Mancha? 33, creo, ¿no? No sé, 30 y algo, ¿y quieren ser? Bueno, pues han decidido sus señorías, excelentísimos señores, o ilustrísimos, creo que son, han decidido que aumentan en 22 el número de diputados, de escaños en la Asamblea, Parlamento de Castilla-La Mancha. Es un día de gran alborozo en Castilla-La Mancha. De hecho, creo que van a poner 7 días con la bandera media asta, que es una de las manifestaciones de tristeza, y van a Me están hablando mis compañeros, que sin duda quieren mantener una charla cariñosa conmigo, pero a mí me es imposible hablar al mismo tiempo que me hablan. Entonces, sí que os pido, por favor, ahora me lo comentáis. Pero, ¿qué os parece que nuestros honrados 55, ciudadanos de Castilla-La Mancha tengan que soportar, en vez de 33, a 55 tíos cobrando dietas, sueldos? Maite, ¿tú cómo lo ves eso? Yo lo veo clarísimo.
Ha habido presión y todos quieren queso en aceite. Ha habido presión y ha habido colocación. Pero es que eran 40 y pico, ¿eh? O sea, eso nace con 40 y pico, Cospedal lo baja a 30 y pico y ahora esos lo quieren a 50 y pico. Entonces, porque han amenazado con cantar la Traviata. Puede ser, no sé, pero eso es de pura vergüenza. Claro, aquí yo se creo que está merecerían comprando, ser corridos a boinazos por yo toda la creo que el calle. PSOE no tiene votos, aparte de los que meten el pucherazo tongo que está preparando con Indra, con unas empresas que hay en Toledo, se seña casualmente, y en una de ellas se llama Binomial C&G, y otra se llama Grupo 1 Million en Alicante. Son empresas de inteligencia cognitiva dedicadas, que están dentro de Indra, dentro de la feria militar que se prevé se celebre próximamente, que ha incrementado en la 4ª edición los paneles, los están en 70.000 metros, y ¿está preparado el resto de los partidos? Hace poco una periodista le preguntaba a Vox si está preparado para unas próximas elecciones. El PP está adelantando la purga porque evidentemente o ponen a Ayuso o yo no sé, porque es que claro, el descontento es total con el PP. Es que el PP. O sea, es que ya no va a ir nada. Y este gallego, pues que asuma que no va a ser presidente con gafas, sin gafas, con la cirugía en la nariz o sin ella. Sí, sí. Porque este se aburre a las ovejas ya. No, lo que es alucinante es que nadie se planta, ¿no? Pero estamos hablando de Castilla-La Mancha y ahora nos llama la atención. Hace 25 años, más o menos, 1983, Madrid tenía 94 diputados. Hoy tiene 135. Y hace 22 años tenía 102. Es decir, ¿y Madrid está mejor representado? O sea, ¿ha cambiado algo? ¿Están los diputados más cerca de Titulcia o de Pelayos de la Presa o tal? No. Con este aumento en Castilla-La Mancha, es decir, ¿eso para qué? Porque esos diputados los fines de semana y entre semana van a estar allí en Mota del Cuervo y en sus respectivos... Si quieren, no, sí. Si quieren, sino sí. que ampliamos una base absolutamente estéril que ni representa más los intereses de los ciudadanos ni aporta nada nuevo, excepto que subimos otra partida de gastos, porque además recordar que un diputado es un diputado más todo lo que hay alrededor, lógico, pues un ordenador, una mesa, un despacho, chico, unos Miguelitos de la Roda. Bueno, eso es una buena idea. Ya de chocolate. Yo creo, no sé, yo creo que no se escapa a nadie, ¿eh? Que esto que llaman democracia, en realidad, más estrictamente hablando, se llamaría partitocracia. Y ese ha sido el devenir desde la tan cacareada transición hasta este momento y creciendo, para que refleje cada vez más un enorme número de personas que dicen reflejar los intereses de la población. Para lo cual, cuantos más haya, mejor se reflejarán las sensibilidades diversas de la población, digo yo. ¿Qué es lo que esto significa en última instancia? Mucha más gente viviendo del erario público a cambio de aportaciones nulas para el beneficio de la sociedad, porque también estaremos de acuerdo que cada vez hay más representación, más instituciones, más elementos que tenemos que financiar, y B, que las cosas en general van cada vez peor. Es decir, son dos líneas divergentes, no porque haya más políticos en ejercicio se funciona mejor. Más bien al contrario, cuantos más políticos en ejercicio tenemos que financiar, peor están las cosas. Parece lógico, estás desviando cantidades a que funcione un sistema que está cerrado en sí mismo y que se supone que representa los intereses de la población. Así es que no nos extraña nada. Lo que me extraña es que no sean 85. Me encantaría que mi compañera Marien se asomara a las páginas de los periódicos que se publican en Castilla-La Mancha, en Toledo, en Ciudad Real, en Cuenca, bueno, y nos digan qué es lo que están diciendo esos periódicos sobre este tema del incremento de número de escaños. ¿Qué decías, José María? ¿Tú querías hacer...? No, bueno, es que iba a buscar una cosa, porque es que Estados Unidos también tiene, curiosamente, 2 cámaras por estado, pero creo que la gente no llega a 15, los que están, pero quería buscar el dato, o sea, tienen poquísimos. Pero solo quería explicar que el caso de Madrid es distinto, lo cual no quiere decir que no sea horrible, porque algunos estatutos prevén que cuando tú aumentas el número de habitantes, automáticamente aumentas el número de diputados, y otros estatutos no lo prevén.
En el de Castilla-La Mancha, como no lo prevé, se tienen que poner de acuerdo los diputados para que crezca. En el de Madrid no hay que ponerse de acuerdo en nada. Habría que ponerse de acuerdo para menguar, pero crecer automáticamente. Entonces, es bastante absurdo y lo que se produce, y eso lo sabrá más él que yo, Miguel, y tú también, Julio, que esas cosas tienen mucho que ver con la representación de cada provincia. Entonces, Madrid es muy fácil hacerlo todo eso, porque en el fondo es una provincia, pero cuando entras en Castilla-La Mancha, entonces tienes que ir al tanto, porque según lo que subas, las provincias que subes de 3 a 4 es distinto que al que subes de 4 a 5, porque eso da entrada a un grupo que no es, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, aquí el asunto es muy fácil. Yo decido vivir yo pagando tú. Eso es un chollo. Y la partidocracia será economicracia también, porque funciona así. O sea, yo con tu dinero hago lo que por quiero. favor. Muy buenos días. Buenos días. Se está hablando, habéis comentado durante largo rato Donald Trump y los medicamentos, y vamos a hacer un repaso a los medios de comunicación donde algunas noticias hemos visto que sí está, en otras no está ni se le espera. Vamos a ver primero lo que tiene Donald Trump, que en su red social de Truth Social publicó este comentario acerca de los medicamentos, de cómo lo que iba a hacer, de cómo en Estados Unidos estaba viendo pues el precio de los medicamentos, cuánto le costaba, y ahora ha decidido reducir estos medicamentos, así los estadounidenses se van a ahorrar muchos millones de dólares, en este caso, a la hora de, con una receta, pues oye, pues este medicamento Donald Trump ha decidido bajarlo. Pues bien, hemos hecho un repaso, un análisis de los medios de comunicación. Evidentemente, las noticias se van actualizando al paso de los minutos, entonces no siempre lo que hemos visto antes nos vamos a encontrar. Rápidamente, vamos a ver, en el mundo vemos, por ejemplo, si vamos viendo las portadas de los medios de comunicación, pues en el mundo no estamos viendo así de primeras ni el tema arancelario, este acuerdo de 90 días, esta tregua que ha llegado con China, ni tampoco el tema de los medicamentos, que se ha pasado por alto, parece que no tiene de interés. Debe ser que cuando los ciudadanos pues tienen la obligación de gastarse más dinero a la hora de comprar los medicamentos. Este es el primer ejemplo, el del mundo. Pero si luego vemos concretamente en el mundo, ponemos Donald Trump, ¿qué aparece? Evidentemente, pues lo permitimos y seguimos para adelante, pero tiene un bloqueador. No pasa nada. Los comento yo, Donald Trump, se está hablando ahora mucho de la guerra de Ucrania y de las diferentes paces, y saltamos sin ningún problema al ABC. Tampoco vemos de primera mano simplemente cómo Zelensky mantiene unas conversaciones de paz con el pontífice y hacen una mención muy breve al tema de Donald Trump. Y esto es una tónica general, Julio, que no estamos viendo. El tratamiento de la información, digamos, evidentemente cada medio de comunicación lo trata según le conviene, pero las cosas importantes sí que se mencionan, pero también se critican, y esto yo creo que es algo a destacar. Si vemos también en el propio ABC, cuando vemos del Donald Trump, hablan lo que he mencionado antes, los aranceles de China, Estados Unidos retrasa hasta 2026 el envío, esto es en el país, a Rota de su sexto destructor antimisiles, y luego algo que a mí me ha parecido algo muy curioso, con la nueva elección del Papa León XIV, se están sacando a colación diferentes declaraciones del propio Papa sobre la administración Trump, con críticas J.D. Vance, inmigración, y ahora están utilizando y criticando cómo el Papa es un Papa bien elegido porque va a ir en contra de lo que dice Trump. Bastante curiosos estas afirmaciones de cómo se quiere atacar, una vez más, utilizar un símbolo, en este caso la Iglesia Católica, pues un símbolo para atacar diferentes gobiernos. Esto ha ocurrido si podemos ir pasando, vamos al plural, por ejemplo, si elegimos Donald Trump, pues también habla esto. Quiero destacar ahora una cosa, habla de las aranceles, y aquí, satélites de Vox continúan su campaña de acoso contra León XIV con una foto del Papa en cuelgamuros. Es lo que me refería antes, cómo se utilizan este tipo de símbolos para atacar a diferentes sectores. Ya utilizamos la figura del Papa León XIV para mencionar el Valle de los Caídos y cómo, pues en redes sociales, el medio de comunicación critica de que, claro, evidentemente el Papa León estuvo en una visita con una congregación con diferentes jóvenes en el Valle de los Caídos, pues evidentemente se ha hecho viral, y yo creo que es muy acertado como en España ahora este tratamiento se está utilizando, pues lo han utilizado para poner este titular. Si hacemos un repaso, pues evidentemente en la Gaceta también tratan el tema de los medicamentos, y yo quiero ir al Huffington Post, porque también hay un artículo bastante interesante, Julio. Aquí habla de conclave pepero. Ya estamos mezclando todo lo que ha ocurrido en la Capilla Sixtina para atacar en este caso a Feijóo y cómo lo estamos relacionando. Y si vamos a la siguiente pestaña, Prevost, un león contra el mundo de Trump.
Y si leemos lo que pone el subtítulo, el nuevo Papa no es un elegido por la Casa Blanca para aumentar el poder de Estados Unidos en el mundo, es al contrario un outsider que no ha dudado en criticar las políticas de la actual administración. Clama paz, pide luz y defiende el diálogo. Esto es muy interesante, Julio, porque estamos viendo cómo las políticas de Trump en favor, en este caso, de los estadounidenses, el tema del medicamento, se están mencionando de pasada o ni se mencionan, y luego cómo se está utilizando la elección del Papa León XIV como un ataque, diciendo, hemos visto en el caso del plural, el titular, que como los satélites de Vox lo utilizan para hacer daño, y en este caso también la administración de Donald Trump. Y otra noticia que en cambio sí que ha tenido revuelo, vamos a ver en la pestaña que está aquí al lado del Huffington Post, nosotros ponemos Trump Noticias, lo que ha tenido recabado es que ahora Qatar le va a regalar un avión que Trump lo va a utilizar como Air Force One. Un hecho que de los medios de comunicación, las noticias le están criticando de cómo Trump, como si fuese él el que se va a quedar el avión, que el avión va a ser utilizado para él y para los próximos presidentes de Estados Unidos. Y en cambio esto, Julio, pues vemos cómo la cantidad de noticias que se pueden aparecer en las pantallas, Trump aceptará un avión de lujo, Trump quiere aceptar un avión de lujo como regalo a la familia real, Trump prevé aceptar un Boeing regalo, y luego aquí ya vemos que Trump ordena reducir hasta un 80% los medicamentos. Sí, evidentemente esto pasa siempre. Cuando una noticia tiene la repercusión por los medios de comunicación, la utilizan en favor de su línea editorial, pero muchas veces atentando contra la realidad, que es atentando a la verdad de lo que se está produciendo. Entonces, ¿cómo se busca una doble vuelta para utilizarlo de una forma u otra? ¿Estás sorprendido, Miguel, por cómo los medios de comunicación utilizan las noticias y las enfocan? Poco me parece. Vamos a ver, hay el Diario Independiente de la Mañana. Os quiero recordar que ha cubierto, y el otro día Pepa Bueno en uno de sus historiales reconoce que han batido récords el seguimiento de la muerte y del proceso de cónclave y de elección del Papa. Y como bien sabéis, la primera fumata, la primera votación es simplemente de tanteo. En la historia de la Iglesia, en 267 papas, nunca, bueno, no todos han tenido fumata, pero desde que se usa la fumata, en la primera nunca ha habido un Papa. ¿Cómo creéis que titulaba este periódico después de esa primera fumata en negra? La fumata negra abre la pugna entre los favoritos del cónclave en una iglesia claramente dividida. ¡Pum! En dos más ya teníamos fumata blanca. Bueno, pues eso, es decir, hay una mezcla, sobre todo yo creo que hay una mezcla de ignorancia, con una sensación de que ahora parece que el periodismo quiere salvar a la humanidad en lugar de querer contar historias, y que se han convertido en unos adálides, pues más allá de la función constitucional que tienes, ¿no? Pero sobre todo yo creo que es que el tema está, por un lado, la ignorancia y luego la obsesión por el clic. O sea, da lo mismo, eso lo vemos todos los días. O sea, ves un titular que no se corresponde para nada con el interior. ¿Hablas de ignorancia del editor, de los periodistas o de los lectores? Que me he perdido fíjate, un poco. yo o sea, no quiero elevarlo porque esa es otra discusión que no la niego. Yo lo que voy es muchas veces al redactor. Es decir, ¿Y a los lectores no? Bueno, ya, pero es que el lector claro, al final... es que te tomen el pelo, pues igual es que te lo dejas tomar, ¿eh? Sí, pero los medios tienen mucho de tradición. ¿Sí? Tú te has acostumbrado ya a ubicar las secciones de tal medio, tal otro. Te cuesta cambiar, ¿eh? No te creas que es tan fácil. Hombre, no es como cambiar de un equipo de fútbol, que eso es incomprensible. Eso es imposible. Es muy difícil. Pero que al final, oye, coges una dinámica, pero ve, la responsabilidad... Pero claro, ese redactor que le tienen obsesionado por el clic, ¿tú crees que hay el mismo rigor del que había hace 20, 30 años? En absoluto. No, claro, mira, el diario Pueblo no era un ejemplo de rigor informativo, pero ¿por qué fue el número uno? Pues contaba historias, para aquello era fantástico. Es decir, eran periodistas en vena saliendo por la información. Y el caso más. Y ahora lo que tienes es esa gente, pues chico, que entre, insisto, la ignorancia y querer salvar a la humanidad de no sé cuántas cosas. Oiga, ¿no? Que cuenta historias. Yo creo que lo que hay es un odio a la derecha para blanquear a la izquierda. Y esa es la única máxima que rige los medios de comunicación, que ahora, ni son tan potentes como pensamos, porque desde que no se compra en el Casino de Burgos el periódico para irte a tomar un café y dilucidar allí con los compatriotas las noticias y interpretarlas y hablar como pretexto, desde que el papel no existe, yo le hago más caso a los WhatsApps,
a Facebook, a las redes, que a los periódicos o a la televisión. Entonces, no... Y la gente joven mucho más que tú. Exacto. Entonces, o sea, ni miran. Yo no pienso leerme el debate entero ni El País. Bueno, El País es que no lo he soportado nunca, yo he trabajado allí. O sea, que ni antes, ni ahora, O sea, el caso, recuerdo de niña haber leído el caso porque era muy literario y ese sí que vendía. Pero ahora no nos confundamos porque todos estos infobloggers que dicen vivir, incluso tenerse que mudar de España por los impuestos o tal y que igual, no me creo la menor. O sea, que a mí ni me digan que los infobloggers y las inflabragas y todos estos viven como Dios y tal, porque es que es mentira, ¿eh? Y que se les siguen, pero ¿de qué estás hablando? O sea, si me enseñan una cuenta corriente abultadísima y tal, digo, hombre, pues sí, parece ser que te pagan hasta la laca de uñas, pero no me creo nada. Bueno, no sé si te crees o no, pero a Esteban Urreiztieta sí que le vamos a preguntar a ver si les cree o no a Ábalos y a Sánchez. Esteban, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Julio. ¿Qué te parece? A ver, a ti ese colegueo Sánchez-Ábalos ¿ha terminado definitivamente o es que es toda una ficción? Bueno, de momento el colegueo se mantuvo, ¿no? Mucho más tiempo de lo que todos imaginábamos. Es decir, yo creo que todos pensamos que cuando lo destituyó en julio del año 2021 la relación había terminado y, sin embargo, pues hubo un acercamiento a instancias de Pedro Sánchez y mensajes del tipo del que publicamos hoy en El Mundo diciendo lo que te he echado de menos, ¿no? Esteban, ¿qué es lo que más te ha sorprendido de lo que tú mismo has publicado? Bueno, a mí me sorprende el tono autoritario de Sánchez, ¿no? A la hora de manejarse internamente en el Partido Socialista, con una persona de su máxima confianza como era Ábalos, esa autocracia, esa displicencia y bueno, y luego esa postura absolutamente radical e intolerable con los críticos, ¿no? Con los varones que cuestionaban episodios que son de sentido común y de pura dignidad, no es una cuestión ya ideológica, que se escandalizaban al apoyarse el Partido Socialista en Bildu para sacar los presupuestos, ¿no? Y la contestación de Sánchez era: hay que marcarlos a todos, ¿no? Oiga, ¿qué problema hay, ¿no? Como ha dicho Lambán, en ser socialista, que es lo que estaban reivindicando estos señores, ni más ni menos. Me ha llamado la atención lo implacable que es Sánchez sin filtros y, en segundo lugar, es tremendamente novedoso todo el proceso de recuperación de Ábalos después de su destitución y ese último mensaje diciendo: te he echado muchísimo de menos trabajar contigo y admiro tu criterio político y tu amistad. Recordemos que había prescindido de él en un momento en el que la UCO ya estaba investigando el caso Coldo. Miguel. Esteban, Miguel Robledo te pregunta, Esteban. Buenos días, Esteban. Como tu periódico y tú no dais una puntada sin hilo y no hay 2 con 3, entendemos que vamos a seguir viendo más mensajes publicados en El Mundo. Sí, vamos a seguir viendo más mensajes, ¿no? No quiero hacer spoiler, ¿no? Pero vamos a ver al presidente del Gobierno tomando posición en otros temas políticos y empresariales muy relevantes. ¿Y alguno especialmente sorprendente? Bueno, yo creo que sí, yo creo que va a sorprender la posición y la actuación de Sánchez en otros asuntos y manejándose con otros actores políticos, ¿no? Vamos a seguir viendo a un Sánchez, como digo, desencadenado, sin filtros, sin caretas, despojado de la hipocresía de la política y expresando realmente lo que pensaba y lo que sentía ante quien era la persona más importante en el partido para él, que era Ábalos, que era el secretario de organización, era el todopoderoso ministro de Transportes, era la persona que le acompañaba en el coche junto con Santos Cerdán y Coldo por España para recuperar la Secretaría General del partido y era su íntimo amigo, ¿no? Era una persona, y seguro que Julio ha recordado
lo largo de la mañana de hoy pues aquellos mensajes de Bárcenas con Rajoy, ¿no?, que vivimos tan de cerca en aquellos años. Era una persona, Ábalos, mucho más importante para Sánchez que lo era Bárcenas para Rajoy. Eso resulta absolutamente evidente, Esteban. ¿Tú crees que esa amistad entre Sánchez y Ábalos se ha quebrado definitivamente o hay algo de impostura, hay algo de pacto? ¿Tú qué opinas? Yo creo que no hay contacto directo desde que estalló el caso Koldo, desde que en febrero de 2024 se detuvo a su asesor personal, que el contacto directo ha desaparecido por completo. Pero yo sí que creo que hay un contacto indirecto, ¿no?, entre Ábalos y el Partido Socialista. ¿A qué atribuyes tú, aunque que sea un poco tangencial la pregunta, el silencio completo de Aldama? Pues esa es una muy buena pregunta. Es verdad que Aldama está callado durante los últimos tiempos y que lleva muchas semanas sin dar señales de vida, por así decirlo, ¿no? Él lo atribuye a que está intentando reconducir y rehacer su actividad profesional y que, por lo tanto, quiere dejar aparcado el asunto judicial, pero desde luego Aldama tiene muchas más cosas que aportar todavía. En cualquier caso, lo que se está demostrando es que, desde luego, la mayor parte de aquella confesión que hizo en la Audiencia Nacional se ha corroborado que era cierta. Falta por acreditarse lo que probablemente no se pueda acreditar nunca, que son las entregas de dinero en efectivo a los altos cargos socialistas que él relató, pero el resto está quedando prácticamente acreditado. Tú te hacías referencia hace un momento al caso Gürtel. Yo recuerdo que por una serie de indicios y de testimonios, muchos de los imputados o los implicados en el caso Gürtel pasaron las primeras noches ya en prisión. Es decir, se tomaron medidas cautelares contra ellos de forma inmediata, obviamente con el argumento de que podían destruir pruebas. Es curioso, ¿no?, que en estos casos no haya ni una sola persona que esté en este momento en prisión evitando ese proceso, cuando hay elementos y hechos gravísimos, desde luego las Jessicas ya lo son, que no son precisos, no necesitan una demostración ya posterior. No solo eso, Julio, sino que fíjate que Jessica no está imputada en el procedimiento. Ha declarado como testigo, ha reconocido que fue colocada siendo pareja sentimental del ministro, que nunca fue a trabajar y que recibió dinero público, y sin embargo se le mantiene una condición de testigo que es bastante inexplicable, ¿no? Es verdad que no se aplica el mismo rasero y la misma vara de medir. Hemos visto detenciones y prisiones provisionales en el Partido Popular con indicios infinitamente menos sólidos que los que hay en el caso Koldo, donde no hay indicios, hay pruebas ya fehacientes. Es decir, la confesión de Jessica es una prueba demoledora en sí misma que va a llevar consigo penas de cárcel muy importantes para sus responsables. Ingresó Aldama en prisión, que es lo que provocó su confesión, pero es verdad que se detuvo a Koldo, pero no se le decretó una prisión preventiva. Y si se hubiera decretado una prisión preventiva, yo pienso como tú, Julio, y si hubiera producido, hubiéramos asistido ya a un pacto seguramente de Koldo con la Fiscalía y a una confesión similar a la de Aldama. Para terminar, Esteban, ¿qué opinas de que los directivos más importantes de INECO y de Traxa sigan en su puesto? Pues es tremendamente sorprendente, porque no basta con que un ministro diga colóquenme o hágase, como decía Matas en Baleares, a mi pareja sentimental en una empresa pública. Es decir, hace falta una serie de funcionarios públicos que den forma a ese procedimiento y que no solo procedan a la contratación, sino que esta chica, como ha relatado con pelos y señales, nunca acudió a trabajar. Y de esa manera no solo se la colocó, sino que se vulneraron todos los controles posteriormente. Por lo tanto, hay muchos cómplices y bueno, hemos visto ahora la imputación de Isabel Pardo de Vera, precisamente por esta cuestión, pero es verdad que no están todos los que son.
Esteban, de verdad, muchísimas gracias y felicitaciones otra vez porque estás siendo otra vez el estilete, la punta de lanza de la investigación sobre estos temas del Partido Socialista. Muchas gracias, de verdad. Gracias a vosotros, Julio. Un abrazo. Enhorabuena, un abrazo, hasta luego. ¿Cuántos pasaportes, don Julio, se han retirado? Sí. Solamente, ¿cuántos pasaportes se les han retirado a todos estos imputados e imputadas? Y, bueno, eso de que no trabajaba, no sabemos el horario que tenía. A lo mejor trabajaba por la noche. Claro, pues no eran trabajos de 24 horas. Entre que no sabemos a qué hora trabajaba Jessica, vamos a dar paso a la publicidad y mientras tanto hacemos aquí trabajaba de noche, ¿no? Un debate. Por eso está la información fluye de tal manera y con tal intensidad y con tal cantidad de noticias que podríamos estar dando caña todo el día. Lo que pasa es que, claro, si uno da caña todo el día acaba muy cansado, José Ramón. Es muy cansado esto. Hay que guardar las energías, no sea que tengamos otro apagón y tengamos que emplearnos a fondo. Este fin de semana a mí me pareció curioso porque, claro, el tema del Papa, vamos a muy poquito, pero por hacer un comentario, que además yo lo hice en el Telegram, la izquierda está muy sorprendida. Porque, claro, ha visto que no salía aparentemente un candidato de derecha según pensaban ellos, pues no salía Sara, no salía Burke, no salía Müller, claro. Y de repente sale un señor que aparentemente parecía ser el candidato de James Martin, de una serie de, por ejemplo, los que estaban en la logia al lado del Papa cuando sale al balcón, pues había una serie de cardenales marcadamente izquierdistas. Y progresistas al menos. Es verdad que la profesión periodística está empeñada en atribuirle comportamientos políticos a los cardenales, ¿no? Y es verdad que todos los seres humanos tenemos pues una determinada tendencia para concebir el mundo, ¿no? Y unos podemos tener un criterio más conservador, otros un criterio más si quieres llamarle progresista, otros más, es decir, poner el énfasis en los temas sociales, o en los temas pastorales, o en los temas morales, o en los temas tal. Bueno, y eso se reconduce a izquierda-derecha porque no existen categorías reconocibles o reconocidas que indiquen con las que se pueda funcionar, ¿no? Una de las cosas que más le preocupa a la izquierda, y por las noticias de este fin de semana a mí me llenaron de perplejidad, es que este Papa, a ver cómo se comporta con el tema gay. Había un montón de preguntas en los medios, a ver qué va a pasar con el tema gay, porque ahí es donde se le va a ver al Papa, de verdad. Los matrimonios. Yo me preguntaba y decía, vamos a ver, el tema gay, por aclarar. O sea, tú puedes pensar lo que quieras sobre las orientaciones sexuales de la gente. El cristianismo tiene solo un concepto claro, y es que ama al prójimo como a ti mismo. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. En ese prójimo no he conocido nunca a nadie dentro de la Iglesia Católica que explique que los homosexuales no forman parte del prójimo, que los negros no forman parte del prójimo, que los gordos no formamos parte del prójimo, o que las mujeres no forman parte del... No, vamos a ver. Para la Iglesia, todos los seres humanos forman parte de los que Dios quiere que queramos y que amemos. Y la Iglesia describe muy bien que los seres humanos somos criaturas de Dios y los cristianos, más concretamente, hijos de Dios. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica, explica que a través del bautismo, las criaturas de Dios, que somos todos los seres humanos, nos convertimos en hijos de Dios. Por el bautismo, cosa que instituye el propio Jesucristo en los Evangelios. Está contado con mucha precisión. Y sobre el tema homosexual, en el catecismo de la Iglesia Católica, que ya tiene muchos años, está también perfectamente incorporada la visión que tiene la Iglesia de las personas homosexuales, sobre las que nada tiene que decir, sino que simplemente hay que amarlos, como a todos los demás. Y sobre el comportamiento homosexual. En los comportamientos, que forman parte de lo que prescribe y lo que, digamos, indica la moral, en los comportamientos sí que hay descripciones distintas y definiciones distintas. Hay comportamientos que entran dentro de lo que serían las categorías morales del bien y del mal,
y otros que están perfectamente descritos en los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos de la ley de Dios para la Iglesia Católica son el código moral básico, los 10 mandamientos. Y la homosexualidad, la práctica homosexual, no la tendencia homosexual de un ser humano o de una ser humana. La tendencia no tiene ninguna relevancia dentro de la Iglesia. Cada uno puede tener la que Dios le ha dado o la que con la vida uno se ha marcado, etcétera, etcétera. Lo que describe claramente respecto a su valor moral en el comportamiento homosexual está descrito extraordinariamente bien en la epístola de San Pablo a los Romanos, 1:26. Epístola que, por cierto, si tratáis de buscarla en Google, prácticamente es inencontrable. Es muy difícil de encontrar la epístola de San Pablo a los Romanos. La epístola de San Pablo a los Romanos forma parte de los evangelios. No es una cosa que se inventó San Pablo y que está ahí, que hay que leer. No, no. Junto con los evangelios, los 4 evangelistas y las epístolas de San Pedro, de San Pablo, forman parte de los evangelios, es decir, forman parte de la revelación, porque forman parte de la Escritura. Y la Escritura es una de las fuentes de la revelación. El Nuevo Testamento. Divina. Bien. Pues la epístola de San Pablo a los Romanos es dramáticamente dura con la conducta homosexual. Dramáticamente dura. Se dice de ese comportamiento cosas, dice San Pablo, tremendas, tremendas. Insisto, cosas que difícilmente puedes encontrar en Google. Es decir, que hay una manipulación previa en la búsqueda de contenidos que te hace que si quieres encontrar el texto completo de la epístola de San Pablo a los Romanos, tienes que hacer verdaderos esfuerzos como documentalista, ¿vale? Pero está allí, el que tenga una Biblia en casa, unos evangelios en casa, pues los lee y ya está. Si lo queréis tener en Google, tenéis que hacer un esfuerzo mayor. Yo puse el párrafo más importante sobre el tema, lo coloqué en Telegram y recomiendo a nuestros espectadores que entren en el Telegram y lean eso, porque no tendrán ninguna duda acerca de qué piensa la Iglesia Católica respecto a los comportamientos homosexuales. San Pablo hacía referencia a los que en ese momento se producían, parece que con mucha intensidad en la población, es decir, en las gentes de su tiempo, pero hoy el tema homosexual pues también está prácticamente pues generalizado, universalizado y normalizado, ¿vale? Bueno, pues si quieren ustedes saber qué piensa la Iglesia y qué piensa este Papa y qué piensa seguir defendiendo este Papa respecto a eso, que se lean la epístola de San Pablo a los romanos. No tendrán ninguna duda, créanme. Dime. No, sí, se puede generalizar incluso de otra manera, sin hacer la distinción ni en homosexuales ni en heterosexuales. Se puede explicar una frase muy simple. La moral sexual católica indica que todo acto sexual debe estar abierto a la procreación. Orientado punto, hacia pelota. ella, sí. Abierto o orientado, punto, pelota. Con eso se entiende cualquier acto, si está bien contemplado o mal contemplado. Sea homo, hetero, medio pensionista, lesbiánico, lazarófico, lo que quieras. Julio, esto no es más que, y habría que abundar un poco en la revista de prensa que hemos escuchado anteriormente, no es más que el intento de la progresía internacional de enfrentar a cada actor político relevante con sus enemigos naturales. ¿Quién es el enemigo natural de la progresía en nuestros días? Donald Trump, evidentemente. Con lo cual hay que atacarle como sea. Y llega un momento en que parece como si Francisco hubiera dicho o hecho cosas que no ha hecho a la hora de analizar lo que hace o lo que va a hacer León XIV, lo que ha hecho e interpretar lo que ha dicho cuando era obispo y cuando estaba en sus diócesis anteriores para intentar enfrentarlo con algún planteamiento de inmigración, por ejemplo. Y es evidente que no ha dicho nada en relación con la inmigración el nuevo Papa porque, entre otras cosas, no ha tenido tiempo. Pero se busca, como sea, cualquier indicativo que te pueda permitir mantener, sustentar e incluso desarrollar el mercadeo constante de la ideología progre frente a sus enemigos. Así es que seguirán utilizando al Papa mientras puedan, y cuando vean que no les es fácil, porque este señor es muy serio, es muy profundo y tiene una formación de la que hemos hablado anteriormente, y además es un hombre discreto y además parece que es buena persona, lo cual también es un dato verdaderamente relevante. Bueno, esto les importa un bledo. Utilizarán el mensaje contra el Papa y contra Trump.
les da exactamente igual. Y mientras se hable del Papa, que todavía no ha empezado, y solo ha empezado con lo de la guerra, y ha sido también clarísimo. Mientras se hable del Papa, no se ha estado hablando de Pedro Sánchez. Entonces, a mí me maravilla que La Vanguardia, por ejemplo, destaque a Enric Juliana, que no es santo de mi devoción para nada y que habla con una retranca, unas perífrasis, pensándoselo a ver dónde le pueden dar algo por una conjunción, en medio de la plaza de San Pietro, comentando el cónclave con llave, sin llave, lentamente me mata con tal, frente a Risto, que también, pero Juliana y La Vanguardia mascan aún más las palabras para ver por dónde me salgo con la mía, criticando el asunto de, en caso de naufragio, ¿a quién salvo primero? ¿A mi hijo o a su amiguito? Esto mismo, ¿por qué no lo aplicamos en términos paletoides? Ya que en España somos tan paletitos, todos. En el rollo de los nacionalismos, ¿a quién salvo primero? ¿A la nación o a mi pueblo? En Villafranca del Vallés. Oye, pues parece que en La Vanguardia nos siguen a menudo, porque ese es uno de los ejemplos que hemos puesto aquí del Ordo Amoris desde el primer minuto. Y es evidente que las cosas son así, pero si no lo sabían, parece que se han informado muy bien aquí. Miguel. Bueno, yo creo que lo que está haciendo esa izquierda, que es generar unas expectativas para que si se cumplen, el Papa siga nuestro programa, compartimos nuestro programa, es decir, queremos recordar cómo salió Bolaños, en fin, casi llorando, los crespones negros de las banderas de España y de Europa en la sala de prensa, que parecía que que habíamos perdido al rey de España, y entonces lo que generan es una expectativa que luego, como no se va a cumplir, pues vendrá la segunda parte, que es el ajuste de cuentas. Tú has hablado del LGTBI, luego viene el aborto. Luego viene el hambre, la iglesia rica, que como además debe 80 millones y tiene las cuentas mal, ¿por qué no vende la piedad de Miguel Ángel y los palacios arzobispales y todo eso? Y entonces, a medida que él vaya evolucionando, pues veremos cómo esa izquierda se va separando y entonces pues le pondrá a parir, que es el proceso habitual cuando generas expectativas. Tenemos a Fernando Paza al otro lado de una línea de vídeo, me parece. Fernando. Muy buenas tardes. ¿Qué tal estás? Pues muy bien, la verdad que aquí escuchándoos. ¿Roma bien? Roma maravilloso, como siempre, pero mejor, porque las circunstancias eran, en fin, especiales. Fernando, cuanta más democracia, menos democracia. Y concretamente a ti te ha ocurrido en un lugar donde la democracia simplemente no existe, aunque la gente allí no quiera saberlo. Tienen que saber los catalanes que en Cataluña la democracia no existe. No existe. Aquello es un ecosistema dictatorial, completamente injusto, excluyente de los que no piensan como los que mandan y además cada vez más intrusivo en las vidas y en las instituciones de cualquier naturaleza. ¿Qué te ha pasado a ti en Barcelona? Bueno, este viernes pasado estaba previsto que se celebrara un acto en la Universidad de Barcelona, una zona muy céntrica, al lado del Raval, en la Facultad de Historia de esa universidad. Y bueno, pues las autoridades, decanato y rectorado, determinaron que ese acto no iba a tener lugar, básicamente porque a ellos no les gustaba. Pretextaron, como ya viene siendo norma, que aquello era un discurso de odio y lo prohibieron. Tú me contarás un discurso de odio, lo que puede ser un acto en el que se iba a hablar de mitos y realidades del Imperio Español. Además, estos señores deben de estar bien adornados con virtudes taumatúrgicas, porque antes de que yo abriera la boca ya sabían que el discurso era de odio. Entonces, bueno, es una cosa verdaderamente asombrosa, ¿no? Es evidente que estas leyes las han hecho ellos para
sencillamente censurar, para prohibir lo que no les guste, sin más. Y lo has descrito perfectamente, ese es el ambiente, esa es la atmósfera que hay hoy en Cataluña en general, incluso en un sitio tan normalizado relativamente dentro de Cataluña, eso sí, como es Barcelona, ¿no? Bueno, pues allí fuimos y tratamos de que se celebrase el acto, no lo permitieron, porque enviaron a los caniches habituales que se hacen pasar por estudiantes para impedirlo. Esto no es una decisión de los estudiantes ni nada que se le parezca, es una decisión de los que tienen el poder en la universidad. De hecho, había presentes, irónicamente, profesores de esa universidad y aún más, es que lo habían dejado bien patente y bien claro en los días anteriores a través de las redes sociales, que eran ellos los que estaban, ellos digo los profesores, los que querían impedir el acto. Los, llamémosles estudiantes, para no decir lo que son, simplemente pues fueron, en fin, la correa de transmisión de esas autoridades que no querían bajo ningún concepto que se celebrase ese acto. ¿No se celebró, Fernando? Allí no se celebró porque tuvieron por parte del decanato el detalle de enviar a los mozos de escuadra. Si no llega a ser por ese pequeño detalle se hubiera celebrado, sí. ¿Tuvisteis la oposición violenta de algunos estudiantes o de algunos miembros del claustro? Sí, tuvimos la oposición violenta y hubo momentos de enfrentamiento físico, más o menos, digamos, abierto. Así fue. ¿Era gente especialmente nacionalistas o de extrema izquierda? ¿Qué tipo de personas eran los que estaban allí dando esa oposición, haciendo esa oposición violenta? Pues las dos cosas, gente de extrema izquierda y nacionalista, porque en el fondo a esta gente lo que le mueve es el odio a España y los dos vectores, el de la extrema izquierda y el del nacionalismo, cumplen esa función. No había más que ver, en fin, sus eslóganes, sus camisetas, en fin, las cosas, los argumentos, los pretendidos argumentos que empleaban son las dos cosas. Son gente de extrema izquierda, de grupos radicales de extrema izquierda y, lógicamente, bueno, nacionalistas, porque en Cataluña todo ese mundo, aunque tiene varios núcleos, pero fundamentalmente se mueve en torno a las CUP. ¿Tuvisteis algún percance personal? ¿Te pudieron a ti agredir personalmente o...? Bueno, hubo enfrentamientos físicos, sí. Bueno, es inevitable, pero eso es un poco lo de menos, ¿no? Es decir, aquí la cuestión es que las autoridades de una parte de España, esto ya está bastante extendido, pero en Cataluña, como bien has explicado, pues tiene unos perfiles particularmente agresivos y descarados, pues se arrogan la potestad de evitar que en un lugar público, en un lugar que es una universidad pública y que debería ser, en fin, el templo del saber, de la libertad de pensamiento, de la libertad de expresión, pues se dedican a ejercer la censura. Es una cosa sorprendente. A una universidad pública puede acceder cualquier persona, cualquier español o cualquier invitado, en definitiva, en principio sin cortapisas, máxime todavía si es una facultad de historia y quien va a hablar es un historiador. Bueno, pues en Cataluña estos derechos para determinada parte de los ciudadanos, como es mi caso, y lo de menos es mi caso, ¿no? Pero quiero decir que esto es extensivo a muchas otras personas, pues en Cataluña estos derechos no existen. Entonces, yo no sé si se impone la reflexión de que si hay una serie de españoles a los que se nos niegan los derechos, pues no sé hasta qué punto nos pueden exigir las obligaciones. Estos cachorros que desde la guardería han estado mamando las proclamas del nacionalismo son muy agresivos, no tienen otra cosa, menos mal que no son muchos, pero se van a comer en el futuro una caca de Aravaca, porque con el catalán y con esas creencias tan absurdas, y menos estudiando historia, y frente a un tío como tú, que yo me arrodillo para que me cuentes ya no la guerra civil, sino lo de Ataulfo. No sé cómo se pueden permitir el lujo de echar a la gente de allí con lo que tienen montado. Y mal les va a ir a los catalanes, que los tenemos aquí todos. Y luego hay una cosa, don Julio, que quiero apuntar, y es que estoy harta de que se abran los telediarios con noticias de Barcelona y Cataluña como si fuera la capital de España o tuviera algún interés, porque son 6 millones, no son más.
Entonces, si entre todos los catalanes no llegan a los 6 millones, no sé por qué tengo que enterarme yo en la 1 o en la 2, que deseo ardientemente que se privaticen, que se privatice everything, todo, porque así no se lo llevan ellos, que es detrás de lo que están. Entonces, esos niños de 18 años van a tener que llevarse las hostias que sus padres nacionalistas y progres no les han dado de manos de otra religión muy fuerte, que esperemos que el Papa logre frenar. A ver, Fernando. Bueno, es que además lo que pasa para cualquiera que, en fin, que visite Cataluña y sobre todo Barcelona, ¿no? Sobre todo Barcelona, yo últimamente pues estoy yendo mucho por allí, se da cuenta de que hay como dos realidades paralelas. Es decir, en Barcelona no existe esa animosidad, por lo menos no generalizada, contra España por parte de la población. O sea, tú lo que oyes hablar prácticamente todo es en español, desde, no sé, pues un 80%, por decir algo. La gente es tan, bueno, tan normal, entre comillas, si queréis, pero bueno, como en una gran parte del resto de España. Y lo que hay es, pues, sencillamente, digamos, como dos realidades al mismo tiempo, una oficial y otra real. El problema está en que se les ha entregado desde el Gobierno de España, desde hace ya mucho tiempo, como todos sabemos, por parte de los partidos del régimen bipartidista, pues se les ha entregado los instrumentos para llevar a cabo una ingeniería político-social que, bueno, que al final está funcionando. Es tan simple como que si tú vas por la calle, por ejemplo, no sé, paseando por cualquier ciudad, por cualquier calle de Barcelona, normalmente, yo qué sé, las ofertas de hasta las 10 de la mañana, tómate un café y te invitamos a un bollo, este tipo de cosas, está absolutamente todo en español, por ejemplo, ¿no? En cambio, en los organismos oficiales o en los aeropuertos o en las estaciones de tren, en el propio Sants, por ejemplo, pues lo tienes en catalán, en inglés y es probable que dentro de poco en árabe, pero en español no está, ¿no? Entonces, esas dos realidades están ahí conviviendo en una tensión extraña, pero que está propiciada por los gobiernos centrales de España, que se lo han entregado absolutamente todo a los nacionalistas. Yo insistiría, no a los catalanes, a los nacionalistas, a los que tienen un proyecto de separar a Cataluña de España. José Ramón. Sí, yo, Fernando, primero, encantado de saludarte en directo, es un placer escucharte como siempre. En segundo lugar, has terminado con lo que yo iba a iniciar, así es que me lo has puesto muy bien. Los problemas en Cataluña están auspiciados, propiciados y reforzados por Madrid. Y dentro de Madrid, no solo el PSOE. Es decir, el problema, entre comillas, el problema catalán es un problema español que se gestiona desde aquí y eso queda absolutamente claro, para el que quiera saberlo. Y en tercer lugar, yo te agradezco especialmente que hagas intentos de mostrar la verdad. En cualquiera de los periodos históricos que dominas, en lugares donde te puedes encontrar con situaciones de bloqueo e incluso de enfrentamiento. No ya solo porque eso pone de relieve tu valor, sino porque además pone de relieve el valor de tu posición. Es decir, y ya termino con esto que parece un poco agiográfico, te has labrado un prestigio como historiador, como comunicador, porque dices la verdad. Y esto no está de moda, con lo cual es verdaderamente importante que vayas a contar la verdad, tanto a los creyentes como a los que no lo son, en los lugares más complejos. Así es que te lo agradezco especialmente. Pues muchas gracias, José Ramón. Sobre todo hay que predicarlo a aquellos que no lo creen, a aquellos que no lo son y que llevan tanto tiempo escuchando un discurso absolutamente monolítico y en el que no entra el menor grado de disidencia. Tú, por cierto, sabes bastante de eso también. Soy testigo de primera fila de ese asunto, pero desde luego hay que dar esa pelea, hay que dar esa batalla y hay que estar allí, bueno, pues un poco pase lo que pase, pero es que son ellos los que tienen que oírlo y son ellos los que tienen que saber que la historia la han deformado en general, pero en particular en algunos lugares de España, como digo, de una forma muy visible, hasta extremos, sencillamente grotescos. Es que no hace falta que lleve a vuestro ánimo, pues, en fin, todas estas cosas que se han dicho en los últimos tiempos de la historia absolutamente impostada, donde se produce una cuestión muy curiosa. Por un lado, rechazan la historia de España
y por el otro lado se la apropian y empiezan a decir que si Santa Teresa de Jesús era de Badalona y cosas así, ¿no? Y que si Cervantes era catalán y que si Colón era catalán y todas estas cosas. Es decir, o rechazan la historia de España o la aceptan como propia, ¿no? Pero no apropiándosela, sino en tanto en cuanto ellos forman parte de España. Es una cosa verdaderamente lo que está pasando en las universidades catalanas, pues que no puede calificarse más que de broma, de grotesco, ¿no? El problema es que hay generaciones enteras que están siendo destruidas intelectualmente por estas imposturas. Fernando, la verdad es que cada vez encontramos más gente que se comporta como una pupila. Cuanto más luz le entra, más se cierra. Fernando, muchísimas gracias. Así es, me gustaría solamente decir, si me permites, de verdad, porque además quiero agradecerlo particularmente a la asociación que convocó Estudiantes por el Cambio, porque son una panda de chavales, de jóvenes, que se lo juegan de verdad, ellos sí que se lo juegan de verdad, y que están dando la cara, y algunos de ellos, con los que naturalmente he tenido ocasión de hablar, hoy habrán tenido que ir a clase y estar y ver y padecer y sufrir a ese profesor que estaba organizando a los estudiantes de extrema izquierda desde la parte de atrás. Ellos sí que lo pasan mal, he tenido, como digo, ocasión de hablar con ellos y de verdad desde aquí todo mi ánimo y un abrazo muy fuerte porque son de verdad increíbles, son lo mejor de Cataluña y seguramente también lo mejor de España. No te acepto lo de una panda. Una panda es el equipo de fútbol del Real Madrid. Estos chicos seguro que son algo más que una panda. Sí, desde luego que sí. Un abrazo. Un abrazo, gracias, Julio. Hasta pronto, a ti. Hasta pronto. Pues tenemos que ir a publicidad y nos va a quedar muy poquito tiempo después para que podáis hacer un breve resumen de lo que aquí se ha hablado esta mañana. Y insisto, podríamos, si queréis, nos quedamos 5 o 6 horas más, si os apetece, nos traer unos sándwiches o algo. Bueno, hasta ahora mismo. Me estaba riendo porque me acordaba, varias personas recientemente, yendo por la calle, me decían, ¡más caña! Tenéis que dar más caña, hombre. Dar más caña. Y yo pensaba en esos soldados que ponen unas escaleras para tomar el castillo y son los primeros que llegan. Y desde arriba les empiezan a echar aceite hirviendo. Y yo decía, claro, sí, nosotros más caña podemos intentar dar, pero nos tenéis que ayudar un poco. No sé si recordáis el dicho ese, Maite seguro que lo conoce, el dicho aragonés, dice, muchos aplaudieron sus piruetas, pero el solico se curó las agujetas. Bueno, pues aquí estamos en que nos curemos las agujetas con vosotros, con los espectadores. Si no nos ayudáis a curarnos un poco las agujetas, nos van a echar aceite hirviendo que no nos va a quedar ni la columna vertebral. Así que si queréis que podamos hacer mejor las cosas, que esta televisión sea sostenible, como dicen ahora, que es algo tan simple como que mañana podamos seguir emitiendo y pasado. Solo lo podemos hacer con los espectadores. No tenemos opción. O sea, ni siquiera el nuevo Papa, bueno, con sus oraciones por supuesto que sí, pero y con las vuestras. Pero si no apoyáis a esta televisión económicamente, no es posible. Simplemente no es posible. No hay modelo de negocio que lo sustente. ¿Por qué? Pues porque el 90% o el 80% de los otros medios de comunicación y de los políticos de este país quieren algo tan simple y tan sencillo como que desaparezcamos. ¿Por qué? Porque estamos constantemente abriendo debates, cuestionando asuntos que ya nadie quiere cuestionar. Pues lo hemos logrado. Tanto lo hemos logrado que hay hasta un partido político que se llama Vox, que tiene los escaños suficientes para poner sobre la mesa constantemente debates que estaban completamente cerrados por los que mandaban en este país y por los que hacen la información y por los que buscan las noticias. Bueno, pues eso es lo que hacemos. Lo haremos con más o menos acierto, tendremos a veces opiniones matizables, nos equivocamos, pero no nos dirán ustedes que no servimos para abrir, como esos rompehielos, ¿no? Para abrir brecha, ¿no? Bueno, pues eso solo lo podemos hacer si nos toman en serio este tema del Club de Amigos. Y además, ustedes se pueden desgravar su aportación. Es decir, no les va a salir caro poner en marcha y mantener y hacer sostenible
esta televisión. Bueno, quedan 3 minutos. Espero que hayamos dado caña suficiente, sin alcohol, por supuesto, no sea que alguien se moleste. Frankie, ¿quieres dar caña a algo? No, muy rápido, es que con lo de Esteban cuando ha entrado, me parece que usamos la palabra amistad muy... Yo creo que entre Ábalos y Sánchez no habría amistad, eran socios en un tinglao, pero claro, de la misma manera que creo que Ábalos, las chicas, lo que llama sobrinas, no eran sobrinas, eran putas. Entonces estamos cambiando la palabra una por otra y creo que es muy peligroso, o sea, de amistad nada. Segundo, me ha chocado un poco cuando se habla tanto de que habéis hablado de la izquierda y el Papa. Yo creo que es que las televisiones y la izquierda se han empapado tanto, y digo empapado con la doble versión, durante 15 días, porque les ha dado de comer, de vivir, de tal, que ahora no pueden echarse para atrás de golpe. Entonces, algo tienen que encontrar para que siga el discurso e ir desapareciendo. Pero dentro de medio año veremos exactamente la cantidad de palos que le van a dar al pobre hombre. Pero es que estaban muy pegaditos, ¿no? Y ya otra cosa, me choca mucho, y eso me lo tiene que explicar a alguien que sepa, porque están haciendo tanto énfasis en los 80 millones del Vaticano que está quebrado y tal, y España, ¿cuántos millones tiene de deuda? Cuarto punto. Queda no, ya está. Un minuto. Cuarto me lo reservo para mañana. Bueno, yo en realidad, no por hablar de la deuda española, que en términos absolutos crece de manera incesante, pero en términos relativos, puesto que se establece la comparativa con el Producto Interior Bruto, si el denominador, que es el PIB, crece, entonces el cociente disminuye. Estaríamos en torno a los 115 y tal, de acuerdo con patrones analíticos comunitarios que no tienen en consideración otras deudas que también tenemos que asumir. Dicho esto, lo de la deuda del Vaticano es simplemente meter el dedo en el ojo, es un intento, siempre vas a poder encontrar algo que puedas sacar y decir, pero si es que tiene una deuda inasumible. No os puedo dar ni un minuto a vosotros dos, solo despediros dando las gracias a Maite y a Miguel Robledo, y deciros que si queréis mantener esta tensión informativa y tener datos de otras partes del mundo y otro enfoque, entrad en el canal de Telegram, Julio Ariza el Toro, y ahí tendréis la epístola de San Pablo a los romanos, que es muy edificante. Hasta mañana si Dios quiere. Alba, suerte, ánimo.